El lenguaje de la enfermedad, que en su mayor parte se basa en un modelo biomédico del cuerpo y por lo tanto ignora el poder de la mente, crea una ilusión de que los síntomas son estables e inmanejables. Como resultado, las personas adoptan rápidamente respuestas y comportamientos estereotipados que están en línea con lo que creen que saben, sin cuestionar su diagnóstico y actuando de manera diferente. Es de esta manera que las etiquetas correspondientes a las enfermedades crónicas privan a las personas del control personal e impiden la posibilidad de una salud y un bienestar óptimos. Las etiquetas preestablecidas también nos alientan a pasar por alto nuestras experiencias idiosincrásicas, que en su mayor parte nunca son tan fijas o absolutas como sugieren las etiquetas. Los prediabéticos deberían darse cuenta de que no hay nada inevitable en contraer diabetes, siempre que hagan pequeños cambios en su estilo de vida. Pero en cambio, el resultado de muchos diagnósticos de trastornos puede convertirse en profecías autocumplidas. El diagnóstico crea la enfermedad. Esto no significa que nunca debamos dar a las personas diagnósticos médicos basados en los resultados de sus pruebas. Las etiquetas son inevitables. Sin embargo, siempre que sea posible, debemos asegurarnos de que nuestras etiquetas incluyan un elemento humano para que los pacientes comprendan que los resultados son provisionales e inciertos. Es decir, nos hacemos una prueba de la vista o de la audición y obtenemos una puntuación justo por debajo del límite. Por lo tanto, nos recetan gafas o un audífono, a pesar de que nuestra visión y audición son prácticamente iguales a las de aquellos cuyas puntuaciones se sitúan justo por encima del límite, y por tanto, usamos aparatos correctores, y ellos no. Además, como veremos en el capítulo 5, existen muchas razones temporales por las que podemos tener un rendimiento determinado en una prueba determinada y luego terminar en una categoría que requiere ayuda permanente. Incluso puede ocurrir que, si volviéramos a hacer la prueba al día siguiente, nuestras puntuaciones sugirieran un resultado muy diferente. Cuando reconocemos que las reglas, las etiquetas y los límites los ponen las personas, tenemos mucho margen para cuestionar cómo podría ser de otra manera cualquier situación. Adquirimos una nueva sensación de libertad. Ampliamos nuestras posibilidades. Esto es cierto en lo que respecta a nuestra conducta, pero también a nuestra salud. La clave es cuestionar aquellas cosas que aceptamos sin pensar, interrogar conscientemente todas las descripciones y diagnósticos que pueden frenarnos. Cuando lo hacemos, podemos mejorar. Como comenté en la introducción, la lucha de mi madre contra el cáncer de mama inspiró la mayor parte de mi investigación posterior. Desde el momento en que le dijeron que tenía cáncer de mama, hasta su remisión espontánea y su muerte final, nunca cuestionó las reglas que le dieron. Ojalá hubiera podido darle este consejo. Capítulo 2. Te felicito, pero nunca me lo merezco. Rara vez lo he dicho. A menudo se me describe como alguien que toma riesgos. Por lo general, se entiende como un esto podría ser costoso, pero ¿qué diablos? Lo haré de todos modos, me dije a mí mismo. En cambio, he buscado aprobación y validación a cada paso. Una semana después me ofrecieron el trabajo, pero después de pensarlo un momento, decidí rechazarlo. Todavía no tenía la titularidad y quería mucho ser profesor Langer. Me preocupaba que el trabajo en la radio trivializara mi trabajo y temía que me vieran como gracioso cuando quería que me vieran como inteligente. Obtuve la titularidad y sigo disfrutando de la enseñanza, así que nunca me he arrepentido de mi evaluación del riesgo que podría haber asumido al convertirme en presentador de un programa de radio. Aún así, a veces he pensado que si hubiera sido más consciente de lo que realmente es el riesgo, podría haber aceptado el trabajo y pronto convertirme también en profesor. De hecho, la aparente contradicción entre cómo me perciben algunos
como un científico audaz que asume riesgos, y cómo me veo a mí mismo, como una persona algo reacia al riesgo, me ha llevado a cuestionar algunos supuestos fundamentales sobre el riesgo. Pensemos en un ejemplo que puede aclarar la paradoja. Cuando estoy en un hipódromo, muy raramente, suelo apostar a que el caballo favorito saldrá tercero, lo que no supone un gran riesgo. Una vez, compartí parte de mi información financiera confidencial con alguien a quien creía conocer bien, y como resultado, me estafaron una gran cantidad de dinero. ¿Qué está pasando aquí? En el hipódromo, corro muy pocos riesgos, pero con mi información personal, aposté todo lo que tenía, por así decirlo. Aunque me encantan los caballos, no sé nada sobre carreras de caballos, de ahí mi actitud conservadora en las apuestas. Por otro lado, sé más que lo justo sobre las personas, y por lo tanto, asumí lo que podría parecer un gran riesgo y confié en alguien que resultó ser poco fiable. No es solo que tengamos más experiencia en algunas cosas que en otras. A veces parece que estamos asumiendo un riesgo cuando ni siquiera nos damos cuenta de que teníamos la opción de elegir cómo responder. Recuerdo que estaba en el dentista cuando tenía unos 11 años y lo escuché decirle a mi madre lo valiente que era. Inmediatamente me pregunté qué hacían los otros niños. No me veía a mí misma asumiendo un riesgo al estar allí. No era más valiente que ellos. Simplemente no sabía que tenía opciones. El mito de la asunción de riesgos. Existe una vasta literatura sobre la asunción de riesgos. En todos ellos se encuentra la creencia de que hay cosas que no deberíamos hacer, cosas que son inherentemente demasiado arriesgadas o que no valen la pena por los posibles beneficios que pueden traer. Esta creencia está tan arraigada que rara vez se nos ocurre cuestionarla. Pero creo que la idea de asumir riesgos es malinterpretada. Nos comportamos de maneras que tienen sentido para nosotros o de lo contrario, actuaríamos de manera diferente. Cuando mis expectativas de éxito en alguna actividad superan las tuyas, me ves como alguien que asume riesgos. Sin embargo, si creyeras lo que yo creo, entonces probablemente te comportarías como yo. En otras palabras, asumir riesgos es realmente un fenómeno del observador. He aquí otro ejemplo de que el riesgo es algo totalmente subjetivo. Me casé en secreto a los 16 años. En retrospectiva, puedo entender por qué otras personas creían que estaba asumiendo un riesgo enorme por todo tipo de razones. Pero asumir riesgos implica ser consciente de las propias opciones y de sus posibles costes. Yo nunca consideré los costes. Ni siquiera consideré otras opciones. Jean y yo, dos ateos que nos conocimos en un baile del templo, nada menos. Queríamos casarnos, y así lo hicimos. Puede parecer pesimista, pero el matrimonio siempre implica una cierta dosis de optimismo irracional. Después de todo, si consideráramos racionalmente las estadísticas, la mitad de los matrimonios en Estados Unidos terminan en divorcio, probablemente evitaríamos compromisos legalmente vinculantes. Pero cuando estamos enamorados, no tenemos en cuenta los números. Estamos completamente convencidos de que nuestra relación es diferente. No hay riesgo de divorcio, porque este amor durará para siempre. Al principio, la idea de casarnos fue de Jean. Tenía un amigo cuya novia estaba embarazada y habían encontrado a alguien en Washington, D.C. que los casaría aunque fueran menores de edad. Jean tenía 17 años y yo 16 en ese momento. Pensamos que sería extremadamente romántico intentar conseguir que la misma persona se casara con nosotros. El día que decidimos salir corriendo, me levanté a las 3 de la mañana y les dejé una nota a mis padres. Acabo de salir, nos vemos luego. Bastante inteligente, pensé. Condujimos desde Yonkers hasta Washington, D.C., en busca de la persona que se había casado con la amiga de Jean. Lamentablemente, no tuvimos éxito y regresamos a casa antes de que alguien cuestionara nuestra ausencia.
Pero estábamos decididos a casarnos. Así que Jean alteró nuestros certificados de nacimiento para que pudiéramos casarnos legalmente más cerca de casa. Hicimos los análisis de sangre necesarios. Siempre con cautela, me aseguré de estar completamente vestida con mangas largas, para que mis padres no vieran la curita que cubría el lugar donde me habían extraído la sangre. Seguramente, como creía mi mente de 16 años, la evidencia de haberme hecho un análisis de sangre habría sido suficiente para que supieran que estaba recién casada. En el ayuntamiento, después de que nos declararan marido y mujer, me dieron una caja con muestras de productos para el hogar Tide, Joy, Comet y algunas cosas más. No soportaba la idea de tirarlas o rechazarlas, así que llamé a casa y le dije a mi madre que acababa de recibir un montón de muestras de detergente. De esa manera, no me preguntaría dónde las había conseguido, no quería correr ese riesgo. Más tarde ese día, le pedí a mi madre sin darle mucha importancia mi propia llave del buzón. Viviría en casa, así que necesitaba asegurarme de que podía enviar el correo dirigido a la señora Most, ahora mi nombre real, antes de que ella o mi padre lo recibieran. Jean y yo estábamos bastante seguros de que nuestro secreto estaba a salvo. Varios años después, cuando yo tenía 19 años, nos casamos de nuevo en público. Simplemente seguí los planes de mi madre para la fiesta y me mantuve callado. Sin embargo, antes de la segunda ceremonia, Jean y yo acordamos admitir ante nuestras madres que ya estábamos casados. Algún tiempo después de compartir nuestro secreto, aparentemente cometí un paso en falso revelador frente a ambas madres, refiriéndome a la primera boda. La madre de Jean sabía que ya estábamos casados. Mi madre sabía que ya estábamos casados. Y yo sabía que mi madre y su madre sabían que la otra lo sabía. Entonces, todos sabíamos que todos lo sabíamos. Pero cuando lo mencioné, todos me miraron fijamente para dejar en claro que no debía arriesgarme a dejar que alguien que ya lo sabía se enterara. ¿Actor u observador? A Ernest Hemingway le gustaba contar una historia sobre una batalla caótica que se libró en la Guerra Civil Española. El oficial al mando ordenó a los voluntarios del batallón Lincoln que se pusieran a cubierto para evitar el fuego enemigo. Un soldado, William Pike, no se puso a cubierto y, como resultado, pudo detectar la ubicación precisa del enemigo. Esto resultó ser crucial para ganar la batalla, y Pike fue recompensado con una medalla por su coraje. Cuando le preguntaron por qué no se agachó como los demás, respondió: «Soy duro de oído, así que no escuché la orden». En otras palabras, no estaba corriendo un riesgo, que él supiera, incluso si otros estaban seguros de ello. Ciegos ante las fuerzas situacionales que afectan a otras personas, con demasiada facilidad les atribuimos disposiciones estables. Desde la década de 1970, los psicólogos sociales han estudiado las diferentes formas en que nos juzgamos a nosotros mismos y a otras personas. Si te chocas con un cubo de basura, puedo pensar que eres torpe. Como sabes que no siempre te chocas con los cubos de basura, buscas una explicación más matizada. Tal vez estabas perdido en tus pensamientos o enviando mensajes de texto en tu teléfono. Las personas tienden a explicar su comportamiento en términos halagadores. Si cometemos un error, no fue nuestra culpa, fue simplemente la situación específica. Sin embargo, voy un paso más allá en mi comprensión de las diferencias entre actor y observador. En pocas palabras, creo que el comportamiento de cada uno tiene sentido para él, o no lo haría. Esto significa que la tarea crucial para comprender a otra persona implica tratar de descifrar su perspectiva. No se trata de juzgar, sino de tener empatía radical. Consideremos este escenario que utilizo en mi curso de toma de decisiones cada año. Imaginemos que estamos en un potrero y 20 caballos vienen corriendo hacia nosotros. Todos corren para estar seguros, pero yo no me muevo. Me quedo allí. Les pido a mis alumnos que expliquen mi comportamiento y por lo general suponen que debo estar delirando. Entonces les recuerdo que hay otra alternativa.
Mientras ellos suponen que los caballos los van a lastimar, yo creo que vienen a saludarme, así que me quedo tranquilamente. Digamos que trabajo en una granja de caballos y sé que los caballos que embisten evitarán a una persona inmóvil. Si pensara que estoy en peligro, también correría. Cuando era estudiante, escribí algo llamado texto programado para mi trabajo final en mi clase de análisis experimental del comportamiento. Un texto programado es aquel que ofrece material didáctico en pequeños pasos con preguntas para autoevaluarse a lo largo del camino. Fue un trabajo final muy inusual, y mi profesor aplaudió mi atrevimiento, como él lo llamó. Una vez más, un elogio inmerecido. No me dije a mí mismo que escribirlo implicaba un riesgo. Pensé que sería divertido, así que simplemente lo escribí. Si hubiera sabido que requería atrevimiento, probablemente habría escrito un trabajo como todos los demás. Casi al mismo tiempo, mi profesora de estadística, Gay Snodgrass, me contrató como asistente de investigación. Cuando se me ocurrió una idea que a ella no se le había ocurrido, se impresionó y me dijo que yo era creativa. Nunca antes me había considerado creativa. Para mí, eso significaba los niños que podían dibujar o tocar un instrumento musical. Ahora tenía permiso para unirme a sus filas. Doble permiso, en realidad. Tenía mucho descaro y, al parecer, era creativo. Por supuesto, si el primer profesor hubiera considerado que mi respuesta a su tarea era irresponsable, o si mis innovaciones estadísticas hubieran sido etiquetadas como inverosímiles, tal vez nunca hubiera disfrutado de este nuevo sentido de identidad y de la libertad que lo acompañaba. El hecho de que me criticaran por ser diferente habría consolidado en mí la sensación de jugar a lo seguro. Hay un buen corpus de investigaciones que demuestran que nuestra identidad social desempeña un papel enorme en nuestra percepción del riesgo. En un estudio, Michael Morris, Erika Carranza y Craig Fox demostraron que activar la identidad política de las personas, basta con hacerles algunas preguntas sobre a quién votaron, hacía que los republicanos, pero no los demócratas, tuvieran muchas más probabilidades de elegir una opción de inversión etiquetada como conservadora que cuando las opciones no estaban etiquetadas. Aunque los científicos suelen suponer que nuestras preferencias de riesgo son estables, este estudio es un recordatorio de que activar nuestra identidad política conservadora también puede hacer que las inversiones conservadoras sean más atractivas. Las etiquetas no son solo etiquetas, también pueden cambiar nuestra conducta. Cuando alguien nos pone una etiqueta, tenemos varias opciones. Podemos aceptarla sin pensar, rechazarla sin pensar o considerarla conscientemente. Si respondemos sin pensar, no hay crecimiento. Simplemente continuamos como siempre, estancados en las mismas categorías obsoletas. Sin embargo, evaluar conscientemente la etiqueta significa que no solo consideramos la verdad de la etiqueta, sino que consideramos su utilidad y lo que puede enseñarnos sobre nosotros mismos. Cuando Gay Snodgrass me llamó creativo, podría haber rechazado fácilmente la etiqueta, ya que no encajaba con mi propia autoconcepción. Pero decidí explorar la etiqueta y cultivar mi propia creatividad en el futuro. Y eso se ha convertido en una característica definitoria de mi carrera. Riesgo y predicción. Todo esto apunta a mi afirmación de que es prácticamente imposible clasificar a las personas como personas que buscan el riesgo o que tienen aversión al riesgo. La gente sigue utilizando estos términos todo el tiempo, pero cuando uno se detiene y analiza atentamente su comportamiento, no se pueden aplicar realmente esas etiquetas categóricas. Una vez más, alguien que parece estar asumiendo un riesgo, por ejemplo, no usar casco cuando va en bicicleta, está actuando de una manera que parece, al menos para él, razonable. Si no usas casco, no es porque quieras sufrir lesiones. Simplemente te gusta la sensación del viento en tu cabello. Y lo que es más importante, asumes implícitamente que no tendrás un accidente, ni te arrestarán en un estado con una ley de casco. Pero la idea de asumir riesgos se malinterpreta de otra manera. Rara vez
se puede evaluar el riesgo antes de emprender una acción. No es que algunas cosas sean predecibles y otras impredecibles, sino que prácticamente todo es impredecible, incluidas nuestras reacciones humanas a los acontecimientos. Tomemos un escenario particularmente simple. Estuve en un evento en Boston hace muchos años y vi a un hombre agrediendo físicamente a una jovencita, agarrándola del brazo con bastante fuerza y llevándola hacia un coche. En ese momento supuse que el hombre era el padre de la joven, pero ahora, dada la sensibilización que hemos adquirido respecto del abuso sexual, me pregunto si podría haber sido un depredador y ella podría haber estado en problemas. ¿Cuál de las dos cosas? No lo sé. En este sentido, una predicción no es diferente de una suposición o una corazonada, y como veremos, una decisión también es una predicción o una suposición. No tenía idea de lo que estaba sucediendo realmente en ese momento, pero supuse que todo estaba bien. Hoy podría comportarme de manera diferente y al menos considerar intervenir. Tal vez creamos que podemos predecir porque pasamos por alto las muchas predicciones erróneas que hacemos a diario. Cada vergüenza que sufrimos es un ejemplo de nuestras predicciones erróneas. ¿Con qué frecuencia empujamos o tiramos cuando deberíamos hacerlo o empujar para abrir la puerta de una tienda? Buscamos un cuchillo en el cajón de los cubiertos y sacamos un tenedor. ¿Buscamos sin éxito el calcetín en la secadora? En cada uno de estos escenarios predecimos que nuestra acción tendrá éxito y nos quedamos cortos. ¿Cuántas personas predijeron que nunca contraerían COVID-19? ¿Cuántos de nosotros predicen que nunca perderemos realmente nuestra fuerza o nuestra capacidad de recordar? ¿Cuántos de nosotros predicen que estaremos bien con muy poco sueño? Predecimos estas cosas incorrectamente casi todo el tiempo. ¿Qué pasa con nuestra incapacidad para predecir el comportamiento de los demás? ¿Con qué frecuencia hemos esperado una llamada telefónica que nunca llegó, o llegó un día después de lo previsto? Quizás lo más importante sean las predicciones que hacen los profesionales médicos. El equipo médico de mi madre predijo que moriría pronto porque el cáncer había hecho metástasis en el páncreas. Como resultado de esa predicción, no ejercitaron sus extremidades. Como se señaló en la introducción, esto significó que salió del hospital en silla de ruedas, lo que para ella sugería debilidad y, por lo tanto, podría haber contribuido a su muerte final. Una vez que el cáncer desapareció, podría haberse sentido exultante y fuerte. Ya sea que tengamos formación médica o no, no podemos predecir el futuro. Si el mundo médico aceptara esto, sin importar nuestras condiciones o nuestra edad, se nos trataría con la expectativa de que nos curaremos. Otra razón por la que solemos ignorar la ilusión de previsibilidad es nuestra falta de atención. Esta es un poco más complicada. Imagina que alguien se acerca a ti y te está coqueteando, por ejemplo. Podrías predecir que te van a invitar a salir. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de pensar que la persona te está coqueteando, pensaras que en realidad se está burlando de ti? Si te preguntaran si crees que la persona te llamaría para una cita, seguramente predecirías que no. En lugar de cualquiera de estos escenarios, imagina que al principio no estás seguro de si la persona te está coqueteando o burlándose de ti. En este caso, es poco probable que hagas una predicción. Cada situación y cada comportamiento se puede entender de múltiples maneras. Cuanto más apreciamos esta incertidumbre, menos probable es que hagamos predicciones en primer lugar. Por lo tanto, cuanto más conscientes seamos de las muchas posibilidades que existen, más podemos aceptar la ilusión de la previsibilidad. Por otro lado, cuando vemos las cosas de una manera unidireccional, es fácil descartar nuestra predicción errónea. Y así continúa la ilusión de la previsibilidad. Podemos decirnos a nosotros mismos que la persona que nos ha coqueteado tenía la intención de llamarnos, pero se distrajo con otras cosas. En otras palabras, el teléfono aún no ha sonado, pero eso no significa que no lo haga en algún momento, y así, nuestro supuesto poder de predicción permanece intacto. Aunque la mayoría de la gente no reconoce fácilmente que la previsibilidad es ilusoria, existen indicios de ello en la cultura.
El más literario de ellos es probablemente Oscar Wilde, que dijo: «Cuando los dioses quieren castigarnos, responden a nuestras oraciones». Más común es la advertencia que se repite a menudo: ten cuidado con lo que deseas. Si el deseo se cumple, suele traer consigo una desventaja completamente inesperada. En la misma línea, hablamos de consecuencias no deseadas. Algunos pueden decir que hacer predicciones tiene mérito porque, al menos algunas veces, nuestras predicciones se hacen realidad. El problema aquí es que no podemos saber de antemano qué predicciones tienen mérito, y como ha descubierto el psicólogo social Dan Gilbert en muchos estudios, incluso en el caso de las que tienen mérito, no sabemos si los resultados serán tan buenos o tan malos como anticipamos. Cuando estaba en la escuela secundaria, cuando me desperté y llovió, no quería ir a la escuela porque mi cabello se rizaba y se encrespaba cuando llovía. Si me hubieran dicho que me encantarían los días lluviosos cuando fuera mayor por la misma razón, no lo habría creído. Los rizos ahora están de moda, así que llueva. Las predicciones erróneas ciertamente no son solo para niños. Una sorpresa maravillosa que no habría previsto fue la posibilidad de una película sobre mi trabajo. Hace varios años, el productor de cine Grant Sharbo se puso en contacto conmigo para hacer una película sobre mi estudio de investigación en sentido contrario a las agujas del reloj, en el que hicimos retroceder el reloj y presenciamos que los participantes parecían y se sentían más jóvenes. La esposa de Grant, Gina Matthews, se uniría a Grant en la producción de nuestra película. Había sido una de las productoras de What Women Want, protagonizada por Helen Hunt, y todos estuvimos de acuerdo en que Helen sería una buena elección para interpretarme. Unas semanas después, estaba de compras en el Meatpacking District de Nueva York. ¿Quién entra sino Helen Hunt? Ninguna de las dos vivía en Nueva York, pero allí estábamos las dos. Nos encontramos literalmente en los probadores, así que me presenté tímidamente y le hablé de la película. Era más encantadora y hermosa de lo que la había visto nunca en la pantalla. Al final, resultó que Helen Hunt no estaba disponible para interpretarme, y pasaron varios años. Grant y Gina sugirieron muchas actrices excelentes para el papel, pero por diversas razones, ninguna de ellas funcionó. Luego se pusieron en contacto con Jennifer Aniston, y las cosas volvieron a parecer prometedoras. Organizaron una reunión para que yo conociera a Jennifer y a su socia productora, Christine Hahn, durante un almuerzo en la casa de Jennifer en Malibú. Cuando entré por primera vez, todos estábamos nerviosos. Después de todo, yo era el gran profesor y ella la gran estrella. Jennifer me dejó atónito. Estaba literalmente radiante. Cuando empezamos a hablar de perros, encontró una revista con una foto de su perro con ella. Estaba en una pose provocativa y se sintió avergonzada por ello. Su vergüenza fue mi consuelo. Era abrumadoramente real. Me encantó. Si me hubieran preguntado de antemano, no habría predicho que ser genuina era una característica probable de una actriz. Mi autenticidad era para mí el aspecto más preciado de mí, y ella era igualmente auténtica, o una actriz tan buena que no podía notar la diferencia. No importaba. Todos se sentaron en el suelo a mi alrededor y yo confesé: fue tan bueno como mi mejor seminario. No soy una excepción por haber tenido una vida de experiencias impredecibles. Lo que puede resultar más inusual es que mis reflexiones sobre ellas, después de que sucedieron, me han llevado a reconocer la ilusión de la previsibilidad. Hace unos años, poco antes de Navidad, un incendio en mi casa destruyó alrededor del 80% de mis pertenencias, incluidos mis apuntes de clase y todos los regalos que había comprado para las fiestas. Fue algo objetivamente terrible. La noche del incendio, llegué a casa a las 11:30 después de una cena y encontré a mis vecinos esperándome afuera. Habían esperado en el frío para que no tuviera que afrontar los daños sola. También querían asegurarse de que yo supiera que mis perros estaban bien, lo cual fue muy significativo para mí. Al día siguiente llamé a la compañía de seguros.
Les expliqué que el daño era total, pero me había dicho a mí misma que en la casa solo había objetos que reflejaban quién había sido, y no necesariamente quién era ahora. Cuando el agente llegó al lugar donde se encontraban los escombros al día siguiente, dijo: «Esta es la primera vez en mi carrera que la llamada no fue tan grave como el daño. En mi opinión, el daño ya estaba hecho y me parecía inútil añadir mi cordura a la lista de pérdidas. No estaba tan seguro de perder mis libros y material de clase». Al principio pensé en contarle al director del departamento sobre el incendio y pedirle que me relevara de la docencia porque no tenía apuntes para enseñar y el semestre comenzaría en pocas semanas. Seguramente eso no habría sido un problema, pero habría sido una carga para mis colegas, así que decidí que haría lo que tuviera que hacer para cumplir con mis compromisos de docencia. Me lancé de lleno a la preparación de la clase que tenía por delante. Como mis apuntes habían quedado destruidos en el incendio, me puse en contacto con una de las mejores alumnas del año anterior y en un giro de la dinámica profesor-alumno, le pedí prestados sus apuntes para que me ayudara a prepararme. También describí mi experiencia con el incendio del primer día para advertir a los alumnos. En muchos sentidos, yo estaba prediciendo que la clase no iría bien, pero para mi sorpresa, fue probablemente el mejor curso que he impartido en mi vida. Estuve totalmente presente y concentrada, y las clases resultaron totalmente nuevas, tanto para mí como para los alumnos. En los días y semanas posteriores al incendio, mis perros y yo nos alojamos en un hotel de Cambridge. En Nochebuena, salí del hotel para ir a cenar. Cuando regresé, para mi sorpresa, la habitación estaba llena de regalos. Eran de las camareras, los hombres que aparcaron mi coche, las camareras, los recepcionistas. Su compasión y amabilidad me hicieron llorar. Aunque no lo hubiera previsto entonces, no echo de menos ninguno de los objetos destruidos que se perdieron en el incendio. Pero cada Navidad todavía siento calidez cuando recuerdo la generosidad de estos cariñosos desconocidos. No puedo ser tan diferente de los demás, y la cantidad de ejemplos notables de imprevisibilidad en mi vida son demasiados para describirlos. Consideremos uno relacionado con mi madre. Ella era una organizadora de banquetes, como se le llamaba entonces, y se encargaba de organizar bodas, bar mitzvahs y similares. Aunque gastaba mucho dinero en ropa para que los invitados no se vieran tan bien en los eventos, en una ocasión, ella y la madre de la novia se presentaron con el mismo vestido. ¿Quién lo hubiera predicho, dada la cantidad de vestidos disponibles para elegir? Después de esa experiencia embarazosa, decidió encargar un traje de smoking con falda creado exclusivamente para ella. Era el primero de su tipo, y por lo tanto, se sentiría a salvo de que se repitiera la experiencia. Una vez más, cada momento embarazoso que experimentamos es, por definición, imprevisto. Mi ejemplo favorito de la incertidumbre inherente a los acontecimientos fue el de nuestro perro Sparky. Sparky tenía claros sus gustos y sus disgustos. Nunca se podía estar seguro de cómo se sentiría con alguien. ¿Movería la cola para pedir atención? ¿O intentaría